Hoy vamos a empezar un tema que es un tema que nos va a ayudar mucho a refletir sobre la cena pascual, y hoy vamos a ver la primera parte de las fiestas vinculadas al Éxodo. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte, que se llama exactamente la cena pascual, y empezamos con una lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 a 12. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a todos la comunidad de Israel. Perdón, padre, voy a repetir. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: El 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Por tanto, nosotros en este texto tenemos la institución de la cena pascual, que está verdaderamente ligada al pasaje del ángel exterminador y coincide verdaderamente con la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Pero antes de tenermos esta cena vinculada a la 10ª plaga, a la muerte de los primogénitos en el Egipto, antes nosotros teníamos 2 fiestas que estaban ligadas a la primavera, que eran 2 fiestas que estaban más en el ámbito familiar. Portanto, había una cena familiar en que se sacrificaba un cordero y se comía como una ofrenda al Señor, para que Dios regalase su bendición sobre todos los rebaños. Y también en la primavera había los panes sin levadura, que tenían la significación de poner fuera todo que era viejo para empezar todo de nuevo. Era una renovación, como podemos decir, una limpieza que se hacía cada año de la casa de los judíos. Por tanto, la levadura vieja
era puesta fuera para empezar una levadura nueva para se hacer el pan nuevo. Y en esta semana, entre dejar un viejo para empezar con el nuevo, había una semana que se comía el pan sin ser levadado. Por tanto, que se llamaba los panes ácimos. Entonces, vemos que Dios, que siempre hace su intervención en la historia del pueblo, por tanto, Dios se revela como Dios Salvador dentro de la historia de la vida de su pueblo. Y por tanto, Dios toma estas dos fiestas familiares para coincidir la 10ª praga com exatamente esta fiesta familiar. Então, isto se hacía em mês Abib, el 14 del mês, e podemos dizer que era o mês de las espigas. Então, Deus pega nestas festas familiares para empezar o ano novo. Portanto, não é mais o mês Abib que tem sua importância, pero o mês Nissan, que marca o começo de cada ano. Então, vemos que Dios salva. Es la primera gran revelación, es el fruto de la primera experiencia que el pueblo judío en cuanto pueblo tiene con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, no se olviden que ya pasó más de 400 años desde Jacob desceu a Egipto y ahora hasta llegar a Moisés. Por tanto, ahora la descendencia de Jacob se multiplicó, se tornó un grande pueblo y es con este grande pueblo, descendente de los patriarcas, que Dios se manifiesta como el Dios que interviene y salva. Entonces, vemos que estas fiestas familiares ahora empiezan a ser memorial. Son hechas en memoria del éxodo, de la pasaje del Señor que extermina los primogénitos para salvar su pueblo. Entonces, vemos el termo paso. El Señor pasa. Por tanto, pasa en aquella noche en que todo el pueblo llora la pérdida de su hijo primogénito, pero en todas las casas de los judíos no hay ningún lloro, no hay ningún lamento. Y vemos esto exactamente en el libro de Éxodo 12, versículos 31 y 33. Esa misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas, y vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. Tomen también sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse. Imploren una bendición también para mí. Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían: de lo contrario, todos moriremos. Miren, ahora con esta orden del faraón y la insistencia del pueblo,
os judíos compreenderam porque tinham que comer daquela maneira. Portanto, o cordeiro era inteiro e foi assado ao fogo sem mais outras preparações. Portanto, eles vão sair e não tinham tempo para cozinhar uma comida melhor. Estavam vestidos com roupa de viagem, sandálias nos pés e bastão nas mãos. E é verdade. E também comeram o cordeiro com pão ácimo, porque porque não havia tempo para fermentar o pão. E com ervas amargas, porque era um recuerdo da amargura que passaram como escravos em Egipto. E, portanto, en la vida del pueblo judío, principalmente después que entran en la tierra prometida, vemos la razón por que Dios quiere que se haga esta cena pascual em memória, em memorial del éxodo, de todas las, por todas las generaciones, porque nosotros tenemos que comprender o que significa a palavra memorial. Memorial não é solamente um recuerdo. Memorial es un milagro del Espíritu Santo que Él borra el tiempo entre el acontecimiento que se dio y el año que vamos a celebrar este acontecimiento. Por tanto, cada año ao comer la cena pascual é como se fuera la primera vez. Y con los siglos vemos que Dios, Él verdaderamente actualiza el significado Dios que pasa y que salva su pueblo. Por tanto, este Dios que salva, que liberta, este Dios que manifesta la fuerza de su brazo, Él intervém sempre que su pueblo necesita. Entonces, vemos que en cada Pascua se añade un significado de acuerdo con la historia del pueblo. Por ejemplo, foi em uma cena pascal que saíram del Egipto. Foi em uma cena pascal que se hizo a aliança em Sinai. A entrada em terra prometida também foi hecha em uma noite de Páscoa. E, portanto, vemos que todas as etapas que o pueblo tuvo que passar sempre se recuerda como uma passagem de Deus por eles e como um éxodo. Portanto, o éxodo é aquela caminhada de la tierra de la esclavitud para la tierra prometida. Y por tanto, a lo largo de la historia, la Pascua tiene diferentes significados de acuerdo con aquello que el pueblo vivió. Por ejemplo, el yugo de la Siria, cuando el pueblo cayó en las manos del rey de la Siria, el reino del norte. Por tanto, Isaías, para dar esperança ao pueblo, anuncia que ellos serão
libertados en una noche en que el Señor pasará. Vemos Isaías capítulo 30, y también cuando Él pasará, va a dar su perdón a Jerusalén. Isaías 31. Y también el año 721, el profeta Jeremías anuncia que los exilados van a volver a la tierra prometida como un nuevo éxodo. El reino de Judá los judíos fueron tomados por el rey de la Babilonia. Jerusalén fue destruida, y vemos que Jeremías profetiza que los deportados de la Babilonia van a regresar a la tierra prometida, y este segundo éxodo superará las maravillas divinas que Dios hizo con los judíos en tiempo de Moisés. Y vemos esto, por ejemplo, Isaías y Jeremías hablan en verdad que el pueblo volverá a la tierra prometida. Por tanto, como los judíos fueron libertados del Egipto, también ellos serán libertados del yugo de la Siria y de la Babilonia para volver a su tierra. Y la cena pascual va a tener un nuevo significado en el tiempo de los reyes. Por ejemplo, Ezequías y Josías. Se recuerden que Salomón ya tenía hecho el primer templo. Entonces, hasta el templo de Jerusalén, la cena pascual se hacía en las casas de cada familia, como hoy. Hoy no hay templo, la cena pascual se celebra en la casa de las familias. Pero cuando existía el templo, con las reformas de Ezequías y Josías, se pasó, portanto, todas las familias eran obligadas a hacer una peregrinación a Jerusalén, y eran los sacerdotes y levitas que sacrificaban os corderos al entardecer, y la sangre dos corderos no era más puesto en las puertas, pero era derramado sobre el altar para ser ofrecido al Señor. Por tanto, vemos que la cena pascual va a concentrar todo el pueblo en Jerusalén, como se pasó en el tiempo de Jesús, y vemos que la inmolación del cordero no se pasaba en las casas, pero en el templo. Y la sangre, que era el símbolo de la vida, pertenecía a Dios, por eso era derramado sobre el altar. Y vemos en todo el Antiguo Testamento la Pascua, la pasaje del Señor, tiene diversas significaciones. Por ejemplo, el primero significación, la primera relación que fue hecha fue con la creación. Vemos, por ejemplo, en el Salmo Pascual de Alabanza, Salmo 136, se une el acto de la creación con el Dios que salvó su pueblo del Egipto. Y si Dios dividió en dos el Mar Rojo, es porque en el segundo día de la creación, Dios también dividió las aguas de arriba de las aguas abajo. Otra relación que se hace con la Pascua es con
el segundo patriarca. El segundo patriarca, vemos, está prefigurado, ele anuncia que Deus é Salvador. Se Deus salvou os descendentes de Jacob del Egipto, é porque ele primeiro salvou Isaac, o segundo patriarca, de morrer imolado. Portanto, Isaac ia ser sacrificado no Monte Moriá, que se situa, o Monte Moriá se situa hoje onde está a mesquita de Cúpula Dourada. No centro desta mesquita de Cúpula Dourada temos a roca, que ali, sobre aquela roca, era para ser imolado Isaac por Abraão. E era ali que se situava uma parte do templo e era ali que simulava os cordeiros pascuales. Portanto, no mesmo lugar que Isaac deveria ser imolado, mais tarde eram imolados os cordeiros pascuales. Se Deus salvou Isaac del cuchillo de su padre, Dios también salvó los hijos de Israel de la espada del ángel exterminador. Por tanto, Isaac foi salvado por um carneiro, Israel foi salvado por um cordeiro. E, sobretudo, Isaac, cargando a lenha de seu sacrifício, prefigura Jesucristo, o verdadeiro cordeiro pascual, que carrega sua cruz para seu sacrifício redentor. Outra significação, a Páscoa e a era messiânica. Portanto, vemos se Deus intervém ao longo dos séculos para salvar seu povo. Tudo isto é uma ação profética que Deus vai intervir de uma maneira definitiva no futuro. E, portanto, Isaías profetiza que a salvação definitiva de Deus aparecerá como uma nova criação. Isaías 65, 17, será êxodo irreversível, portanto, será êxodo definitivo. Também Isaías 65, versículo 22, e haverá uma vitória total sobre o mal. E, portanto, vamos neste novo êxodo, onde haverá a vitória total sobre o mal. Então, nesta vitória vamos volver ao paraíso. Também Isaías 65, versículo 25. Portanto, a persona que Deus vai enviar é su ungido. Ungido, el ungido del Senhor, em hebraico, é el Messias, que vendrá libertar su pueblo. Pero vemos que con el tiempo se añadió a esta liberação, a esta nova criação, a esta vitória sobre o mal, que é uma coisa a nível espiritual, se añadió, se transformou em uma liberação política, porque o povo de Israel tuvo várias dominações
de países extranjeros. Por ejemplo, el Reino del Norte de Israel, las 10 tribus del norte fueron deportadas por el rey de la Siria. Y el reino de Judá fueron deportados por el rey de la Babilonia. Entonces, vemos que estas 3 promesas, liberación del jugo, fue entendido liberación del dominio extranjero. Victoria sobre el mal fue interpretado con los siglos, fue entendido como victoria sobre los enemigos políticos de Israel. Y se esperaba que el Mesías vendría a salvar su pueblo en una noche de Pascua. Y por eso nosotros podemos compreender por que Barrabás estava preso e também vemos que Gamaliel, quando aconselhou o Sanedrim, ele falou de várias pessoas que surgiram para libertar politicamente o pueblo. E quando esta gente foi morta, todos seus partidários se dispersaram. Como havia a criança que o Messias venia em uma noite de Páscoa, sempre que os judeus se concentravam para a festa de Páscoa, sempre surgiam tentativas de revolução. E por isso, bajo do domínio romano, o procurador sempre estava em Jerusalém para, com seu exército, para impedir revoltas. Por isso podemos compreender, quando Jesus foi preso, Pilatos estava em Jerusalém e vemos que Barrabás era um preso afamado e com certeza que ele em seus ataques, ele chegou a matar gente e vemos que tinham aquele preço que depois o povo, instigado pelos fariseus e doutores da lei, etc., pediram a liberação de Barrabás para condenar Jesus. Portanto, vemos no Antigo Testamento, vemos os diversos passos da fiesta pascual e também como as promessas espirituais de Deus se transformaram com o tempo em promessas de sentido político. Como hoje mesmo estamos a assistir ao conflito entre Israel e Hamas, vemos que se multiplica os vídeos que os judeus falam que o Messias vai chegar pronto. Portanto, vemos que a opressão que os países ao redor de Israel fazem contra os judeus, portanto, quanto mais é o peligro, mais eles avivam a esperança da venida del Salvador, del Mesías político, e também está muito forte o espírito de destruírem em Jerusalém todas as mesquitas e possivelmente os templos cristianos para edificarem pronto em lugar primitivo um terceiro templo, onde se vai restaurar tudo o que tinham os judeus no templo de Salomão. Então, vemos que Deus é fiel a suas promessas e em la plenitud de los tempos enviou
su hijo, pero fuera daquele contexto social que Israel esperava. Portanto, Jesus vino para cumprir e obedecer a toda a lei, e vemos ele se sujeta à circuncisión, à apresentação, porque era o primogênito de sua madre, ia por la festa de Páscoa a Jerusalém, peregrinação, era uma pessoa muito assídua à la sinagoga em dia de sábado, como era sua costumbre, e mesmo ele pagou o imposto do templo, la didracma. E pronto, o Senhor mesmo em seu evangelho deixa muito claro: eu não he venido para derrogar a lei e os profetas, vim para cumpri-la. Quer dizer, dar-lhe seu caráter definitivo e universal. E, portanto, Jesus quer dar a la fiesta judía de la Pascua su carácter definitivo de varias maneras. La primera manera, el templo de Jerusalén, en el templo que se mataba, inmolaba el cordero, se ofrecía la sangre en altar de Dios, y las familias después irían a hacer en su casa, en lugar donde estaba en Jerusalén, para hacer la cena familiar. Portanto, vemos que este templo de piedra, que era o lugar que juntava todo o pueblo judío, era um símbolo da centralidade religiosa do pueblo judío. Jesús toma esta força simbólica do templo para ele falar de seu templo, de seu corpo humano, sua humanidade. E quando os judeus pedem a Jesús sinal que pode expulsar del templo quem estava a vender, o Senhor vai falar de seu corpo. Portanto, sua ressurreição é o grande sinal que Deus dá a seu povo, que ele é o Messias. E vemos isto no Evangelho de São Juan, capítulo 2, em los versículos 18, 19 y 21 y 22. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Portanto, ustedes veem que o grande sinal que Jesús é o Hijo de Deus, que tinha toda a autoridade para dizer tudo o que ele proclamou, para hacer tudo o que ele hizo, o grande signo é sua ressurreição. Portanto, destruir por la pasión y muerte este cuerpo, y al tercer día yo lo volveré a levantar. Los panes ácimos. Portanto, Jesús pasó de la muerte a la vida. Y por tanto, esta pasaje está anticipada en la institución
del memorial de su sacrificio, que es la Eucaristía. Por tanto, es en el pan ácimo de la Pascua judía que Dios toma para transformar el pan sin fermento, sin levadura, en su cuerpo. Y Jesús dijo, isto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, haced isto en memoria de mí. Portanto, Jesús institui este sacrificio de la nueva alianza en la víspera de su sacrificio en la cruz, que la muerte de Jesús va a coincidir con el comienzo de la inmolación de los corderos pascuales en el templo. Y por tanto, vemos que el sacrificio, la institución de la Eucaristía fue antes prefigurada por la multiplicación de los panes. El pan repartido como alimento para toda la gente es un milagro que va a introducir a la enseñanza del pan de la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y el cordero. Por tanto, vemos el cordero es la víctima, la pascual judía, que es, por tanto, inmolado en el propio Éxodo. Cuando el Señor pasó por el ángel exterminador, vemos el cordero fue inmolado. Jesús, él ahora toma el lugar de la víctima pascual. Y es Jesús quien realiza su propio éxodo. Quer decir, es el mismo que pasó de este mundo para el reino de su Padre. Y por tanto, vemos que Jesús, por su muerte y resurrección, da un nuevo, él mismo es un nuevo éxodo, es un nuevo, una nueva víctima que pasó de la muerte para la vida, y nosotros con él también vamos a pasar de la muerte del pecado a la resurrección de la vida en gracia. Y vemos que Jesús, él, después de ter hecho la institución de la Eucaristía, el Señor mismo con sus apóstoles recita los salmos pascuales de alabanza, como se llama en hebraico, los salmos Alel, y recita las bendiciones sobre el pan y el vino, que verdaderamente el Señor tomó estas bendiciones para la institución de la Eucaristía. Y por tanto, ven que Juan nos da claramente la nota que Jesús tuvo su muerte exactamente con la muerte de los corderos. Porque en verdad Jesús murió en la tarde del 14 de Nisan. Por eso nos vemos como Jesús en verdad tomó para sí todos los significados de la Pascua judía. Y entonces vemos la Pascua cristiana. Por tanto, Jesús
murió en la víspera del sábado de Pascua, en la víspera, como los judíos en el Egipto fue en la víspera que ellos prepararon todas las cosas. En la víspera ellos inmolaban el cordero, la sangre fue puesta en las puertas y vemos dentro de la casa, ellos prepararon todo el ritual y comieron en la noche. Vemos que Jesús, en verdad, murió al mismo tiempo que los corderos pascuales y resucitó no en el sábado de Pascua judía, pero en el primer día de la semana. Y sus apariciones, primeras apariciones como resucitado, fue en el primer día de la semana. Y por eso Dios invita a todas las generaciones cristianas para venir a celebrar con Él su victoria sobre el demonio, el pecado y sus consecuencias. Por tanto, todos los domingos, todos los primeros días de la semana, son un memorial de la resurrección de Jesús. Por eso, en las oraciones eucarísticas 2 y 3, siempre se añade un parágrafo que se habla, nosotros estamos aquí a celebrar la resurrección de Jesús, mismo en los domingos de Adviento y de Cuaresma. Y el Papa San Juan Pablo II, cuando introdució los misterios luminosos, siempre él dijo en su documento sobre el rosario que los domingos siempre se celebra, se reza los misterios gloriosos. Não mais se reza em Quaresma e os domingos os mistérios dolorosos, e Advento não se reza mais os domingos os mistérios gozosos, pero sempre os domingos se reza os mistérios gloriosos para meditarmos e contemplarmos a vitória de Jesus en el primer día del Señor, que es llamado domingo, día del Señor. Y los primeros cristianos descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que las asambleas se reunían para partir el pan en el primer día de la semana. Y también San Juan fue arrebatado en espíritu en el día del Señor, domingo. Y por tanto, para nosotros, este día del Señor recuerda tres cosas. Primero, la resurrección. Segundo, los cristianos deben se reunir en asamblea para celebrar en la cena el sacrificio de redentor de Jesucristo. Por tanto, en cada Santa Misa es un memorial, quer decir, el Espíritu Santo borra el tiempo entre cuando el Señor murió y hoy que celebramos su sacrificio. Por eso, en cada misa, Jesús nace, muere y resucita por nosotros. De una manera particular, por la gente que está participando en aquella Santa Eucaristía. Por tanto, vemos, nosotros somos llamados
a participar en el sacrificio de Jesucristo a través de la celebración de la misa en el día del Señor. Y la tercera cosa es nuestra asamblea. Alimentamos nuestra esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Por eso vemos que cada domingo es una prolongación de la fiesta cristiana anual de la Pascua de Jesucristo, como punto culminante de la Semana Santa. Y claro que nosotros tenemos de una manera muy grandiosa la vigilia pascual, en que se celebra toda la historia que Dios vino como Salvador, como pasó por la vida y la historia de su pueblo. Y por eso, a la luz del Éxodo, vemos que nosotros también, gracias a nuestra unión con Jesucristo, nuestra Pascua, también nosotros pasamos del estado de pecado para el hombre viejo, para el hombre nuevo. En nuestra alma, nosotros ya tenemos la vida nueva de Jesús resucitado. Por tanto, cada vez que nosotros estamos em estado de graça, vivimos como ressuscitados. Quando pecamos, necessitamos do sacramento de reconciliação. Cada sacramento, cada absolvição é uma passagem do estado de pecado para estado de liberação, de vida nueva, novo recomeço. Y por tanto, ya en nuestra alma tenemos la vida nueva de Jesús resucitado. Y vamos cada día vivir como resucitados en nuestra alma hasta que llegue también para nosotros de pasar de este mundo para el Padre a través de la muerte con Jesucristo. Si con Cristo sufrimos, se com Cristo morremos, com Cristo habemos de resucitar também em nosso corpo. Porque nós outros, em nossa alma, temos já a vida nova, é por isso que nós outros podemos, mesmo antes da ressurreição de nosso corpo, podemos chegar ao cielo e podemos mirar Deus face a face. Portanto, em nossa alma podemos já estar em la glória de Deus, mesmo sem ter o corpo. O corpo também vai ser glorificado, pero quando chegar a segunda venida de nosso Senhor Jesucristo. Por isso, nós outros temos uma grande razão para já agora cantar com os justos del cielo el cántico de la victoria pascual del Cordero. Está descrito em Apocalipsis 12, versículos 10 a 12. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Aleluya.